Bienvenidos alumnos del cuarto año de secundaria, les habla el profesor Jonás Guzmán Cañari y el día de hoy vamos a trabajar el tema que corresponde a la tercera semana en el curso de geometría. ¿Ya? Vamos a hablar de la congruencia de triángulos. Brevemente vamos a hablar un poco acerca de su definición. Me dicen que dos o más triángulos son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño, pero diferente posición. A ver, ¿qué quiere decir esto? Para que dos triángulos o más tengan la misma forma, estos triangulitos deben tener los mismos ángulos internos, o sus ángulos internos deben tener la misma medida. ¿Qué implica que tengan el mismo tamaño? Que la longitud de sus lados sea la misma también, ¿no? Entonces, dos o más triángulos son congruentes y cumplen con estas condiciones. Lógicamente, en el plano ocuparán distinta posición. Muy bien. Pasemos a ver uno de los criterios que me van a ayudar para determinar si los triángulos son congruentes, ¿no? El primer criterio, el criterio lado, 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 me dicen que dos triángulos son congruentes si efectivamente sus tres lados tienen la misma longitud. Mira, dos rayita, rayita, puntito. Dos rayitas, rayita, puntito. Entonces, estos triángulos van a ser congruentes. Me faltó mencionar, ¿no? Si los triángulos son congruentes, entonces la regla de correspondencia me dice que a dos ángulos de igual medida, ¿ya? Se le van a oponer dos lados de igual longitud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿qué quiere decir esto? Que si al lado, dos rayitas, por ejemplo, se le opone, a ver, se le opone el ángulo, vamos a ponerle el ángulo alfa. Entonces, al lado dos rayitas en este triángulo también se le tiene que oponer el ángulo alfa. Entonces, esa es la regla de correspondencia que se tiene que cumplir para los triángulos congruentes. ¿Sí? Muy bien. Continuemos, a ver. En el ejemplo me dicen, en la figura, el lado AB es igual al lado BC, ¿no? Estas dos longitudes tienen el mismo tamaño. Vamos a colocarle bolita, bolita azul en este caso. ¿Qué más? ¿Qué más? Me doy cuenta que el triángulo ABC es un triángulo isósceles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque presenta dos laditos del mismo tamaño. Por lo tanto, debe tener los ángulos de la misma medida. ¿En qué posición estarán ubicados esos angulitos? Uno estará ubicado acá y el otro en esta parte, ¿no? Porque se oponen a los lados de igual longitud, ¿no? Eso es lo que se debe cumplir en el triángulo isósceles. Pero si tú te das cuenta, acá hay un dato que me dice que la medida del ángulo BAC, este angulito, mide 4x. Ya, profesor. Entonces, si este angulito era igual a este, porque se oponían a los lados iguales, entonces ambos deben medir 4x. Muy bien. Eso es lo que se tiene que cumplir. Continuemos con el enunciado. La longitud del lado AE, ¿ya? El lado A está por aquí, tiene que ser igual a la longitud del lado CD, ¿ya? Vamos a ponerle, a ver ahí, banderita roja, ¿ya? Luego, la medida, ¿cómo se lee esta notación? Medida del ángulo BD, ¿ya? Este angulito debe ser igual en medida al ángulo BDE, a este angulito, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle por ahí un alfa, ¿ya? Entonces me doy cuenta de algo, que el triángulo EBD también es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Entonces, al igual que en el triángulo ABC, si hay dos angulitos de la misma medida, debe haber dos lados del mismo tamaño. ¿Quiénes son esos lados que deberán tener el mismo tamaño? El lado BE y el lado BD. Claro, porque se oponen a los angulitos alfa en este caso. Muy bien, muy bien. Completemos de llenar los datos aquí. Me dicen que la medida del ángulo CAE es igual a 2x. El ángulo CAE. Esta abertura de ahí mide 2x. Vamos a completarla. Ya, entonces ya te diste cuenta que hay un par de triangulitos que están cumpliendo la condición lado, lado, lado. ¿Cierto? ¿Cuáles son esos triangulitos? Los voy a sombrear para que lo veas mejor. Ya, estos son los triangulitos que cumplen esa condición. Mira, bolita azul, rectángulo verde, banderita roja. Bolita azul, rectángulo verde y banderita roja. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? La correspondencia entre sus ángulos y sus lados. O sea, a este angulito A, todo este angulito A, que mide, a ver, ¿cuánto mide todo este angulito A? 4x más 2x, todo este angulito mide 6x, ¿no? Se le opone el ladito rectángulo. Entonces, al ladito rectángulo también, en esta posición, se le tiene que oponer, ¿qué cosa? El angulito que mide 6x, ¿no? Esa es la regla de correspondencia. Entonces, decimos, ahí estoy indicando quiénes son los triángulos congruentes, ¿ya? Y
completamos, ¿ya? Completamos el ángulo que debe medir 6x en esta posición. Aquí me dice la medida del ángulo BAE, ¿ya? Que es este, debe ser igual a la medida del ángulo BCD, ¿no? Entonces, como ambos se le oponen a rectangulito, tienen que tener la misma medida, pues. Y con esto hemos resuelto el ejercicio. ¿Cómo así, profesor? Fíjate, 4x más 6x, ¿qué tipo de ángulo me determina? Ajá, efectivamente, un ángulo llano, ¿no? ¿Y van a sumar cuánto? Van a sumar 180, son suplementarios. Entonces, la operación solamente sería sumar esos dos ángulos y igualar con 180, de tal manera que 10x es igual a 180, equivale, muy bien, 18. Ay, pasé muy rápido, pero ahí está. Equivale 18. Muy bien, muy bien. Pasemos a ver el segundo criterio. El criterio es el lado ángulo lado. Mira la característica que se cumple para ambos. Dos rayitas alfa puntito. Dos rayitas alfa puntito. Condición lado ángulo lado. Lado ángulo lado. Pasemos a ver el segundo ejemplito que corresponde a esta condición. ¿Ya? Que corresponde a esta condición. Me dice en la figura, el lado BD es igual a la longitud del lado CE. El lado BD está ubicado por aquí y el lado CE está ubicado aquí. Entonces, muy bien, esos segmentos soladitos deben tener la misma medida. Le hemos puesto rectangulito, ahí y acá. Calcule el valor de X, me dice. ¿Ya? Calcule el valor de X. Pero fíjate en algo. El triángulo ABC, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es el triángulo ABC? Ya lo viste, ¿no? Muy bien, es isósceles. ¿Por qué, profesor? Porque este angulito es igual a este otro, ¿no? Entonces, si el triángulo presenta un par de angulitos de igual medida, debe presentar dos lados, ¿no? De igual tamaño. Entonces, ¿quiénes son los lados que se van a repetir? Mira, a este angulito se le opone este lado, que es BC. Entonces, a este angulito se le tiene que oponer también el mismo lado, en este caso sería AB, ¿no? Se concluye entonces en que el lado AB es igual al lado BC, hablando de longitudes. Muy bien. Entonces vamos a completar ese dato. ¿Ya? Vamos a colocarle como son lados iguales, bolita azul, bolita azul. Muy bien, ya te diste cuenta entonces que aparecen dos triangulitos congruentes porque están cumpliendo con la condición lado, ángulo, lado. ¿Cuáles son? Nuevamente nos vamos a ayudar sombreando la imagen. Y fíjate, el triángulo en verde y el triángulo acá es pues un color rosadito, ¿no? Medio oscuro. Claro, mira el triángulo en verde, lado bolita azul, ángulo, ¿cuánto vale este ángulo? X más 20 y lado rectangulito. Mira, bolita azul, todo este ángulo, ¿cuánto vale? X más 20 y lado rectangulito. Son congruentes entonces porque están cumpliendo la condición lado, ángulo, lado. Ahí está. Muy bien, muy bien. Continuemos. Fíjate, al angulito, o perdón, al rectángulo se le está oponiendo X en este triangulito verde. Entonces a rectángulo en el otro triángulo también se le tiene que oponer un X, ¿cierto? ¿No? Porque esa es la regla de correspondencia que se cumple para los triángulos congruentes, pues, ¿no? Ahora, veamos lo siguiente. En el triángulo ABC, el triángulo que habíamos mencionado al inicio, ya, lo que yo puedo aplicar es la suma de angulitos internos, porque ya tengo sus tres angulitos internos. ¿Cuánto deben sumar esos tres? Deben sumar 180. Claro, tengo X acá. Todo este ángulo, ¿cuánto vale? Vale X más 20 más X. Y este angulito vale X. Tengo los tres angulitos, ¿sí o no? Este otro y el de acá. Entonces vamos a efectuar la operación. X más 20 más X. Ahí está. Y más X me tiene que dar 180. Efectuemos la reducción. Tenemos 1, 2, 3, 4X más 20, 180. Muy bien. 20 pasó a restar 160 y 4 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, X es igual a 40 grados. Muy bien, pasemos a ver la última condición, el último criterio. Criterio ángulo, lado, ángulo. Me dice, dos triángulos son congruentes y tienen, a ver, dos ángulos correspondientes congruentes y el lado comprendido entre ellos de igual longitud. Fíjate, ángulo beta, lado dos rayitas, ángulo alfa. Beta, dos rayitas, alfa. Si los triángulos cumplen con esta condición, entonces los triángulos serán congruentes. Pasemos a ver el ejercicio. Me dicen longitud de BC ya, es igual a la longitud del lado CD. Fíjate, tienen estos dos lados de igual
tamaño, ¿ya? Luego, el lado AC, ¿ya? ¿Mide cuánto? 10 centímetros, efectivamente. Luego me piden calcular el lado ED, está ubicado aquí. Será la variable que voy a colocar, ¿ya? Continuemos, continuemos. Aquí le vamos a colocar un angulito alfa, un angulito auxiliar que podemos utilizar para resolver el ejercicio. Ahora, fíjate en algo, fíjate en algo. ¿Recuerdas tú la medida del ángulo exterior en el triángulo, que era una propiedad importante cuando analizamos el tema de triángulos? Ya, mira, en el triángulo ABC, fíjate, en el triángulo ABC, toda esta abertura vendría a ser uno de sus ángulos exteriores. ¿Cómo se obtenía ese ángulo exterior? Claro, sumando estos dos interiores, ¿sí o no? La suma de dos ángulos internos me da el tercer ángulo exterior. Ya, pero ¿cuánto deben sumar esos dos ángulos internos? 37 más alfa. Pero acá tengo solamente 37, con lo que este ángulo que me está faltando acá tendría que medir alfa, ¿sí o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos completando por ahí los datos. Llegamos a la conclusión de que este angulito es igual a este, ¿no? Muy bien, sigamos acá. Vamos a trazar una altura desde C hacia el lado AB, una perpendicular, la altura CH. Y ahora voy a colocar otro angulito auxiliar acá, beta, de tal manera que en el triángulo CBH, ¿ya? Eh, alfa y beta sumen 90 grados, ¿sí o no? Entonces, en este otro triangulito, que es un triángulo rectángulo también, este es 90, estos dos agudos deben sumar 90, ¿sí o no? Entonces, el ángulo en D tendrá que ser beta. ¿Ya te diste cuenta cuáles son los triángulos congruentes? ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta cuáles son? Muy bien, efectivamente. Vienen a ser los triángulos BCH y CDE. Estos dos triángulos van a ser los triángulos congruentes por la condición que hemos visto: ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Beta, bolita, alfa. Beta, bolita, alfa. Muy bien, muy bien. Entonces ahí vamos a indicar, ¿no? Siempre es bueno que usted coloque esta notación, ¿no? Para que el profesor no piense que he inventado, ¿no? Este dato. Entonces usted le va a especificar acá, no, profe, yo estoy aplicando la congruencia para esos triángulos. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo con la condición ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a la correspondencia. Vamos a la correspondencia. A alfa se le opone un X. ¿Te das cuenta? Entonces, en este otro triángulo, a alfa también se le tiene que poner un X. Ah, ya. Entonces, el lado, la altura que tú trazaste, mide lo mismo que te están pidiendo. Ya, pero fíjate en el triángulo ACH. A ver, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo rectángulo muy conocido, el famoso 37i 53, ¿sí o no? ¿Ya? Es un triángulo notable, es un triángulo rectángulo notable. ¿Por qué le decimos notable? Porque las longitudes de sus lados se van a relacionar de alguna manera. Entonces, este es el famoso triángulo de 37-53, en donde sus lados serán proporcionales a 3, 4 y 5. Es el famoso triángulo de 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, vamos a ver. A 37, ¿quién se le oponía siempre? Claro, era 3K, ¿sí o no? Y a 90, ¿quién se le oponía? Se le oponía 5K, pero ya tendríamos que hallar el valor de esta constante de proporción, ¿ya? Para poder calcular el valor de X, que es lo que me están pidiendo. Muy bien, de esta igualdad, 10 es igual a 5K, ¿cuánto vale K? Vale 2, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ya hemos terminado con el ejercicio, ya que si K vale 2, X es igual a 3 por 2, y eso hace 6. Muy bien, jovencitos. Hemos terminado el tutorial del día de hoy, que corresponde a la tercera semana. Ya hemos cogido algunos ejercicios de la ficha 3, la parte que está en los ejercicios, ya para ver si te podemos ayudar de alguna manera. Muy bien, aprovechemos el tiempo de la mejor manera. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.